Mi nombre es Daniel Mancilla Muñoz, soy profesor de Derecho Civil y en el video de hoy vamos a continuar con el desarrollo del programa de la materia y esta vez con el tema persona jurídica. Para hablar de persona jurídica lo primero que tenemos que hacer es hacer la distinción con persona humana. Nosotros vamos a seguir los lineamientos del Código Civil y Comercial en este sentido. El código, cuando trata a la persona humana, a partir del artículo número 19 en adelante hasta el 93, trata la evolución de la persona humana desde el comienzo de su existencia, después hace referencia a los atributos y después al final concluye con el fin de la existencia de la persona humana. Con la persona jurídica sucede algo similar. Cuando nosotros hablamos de la persona jurídica, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la persona jurídica es este concepto ideal de persona, ¿sí? Ideal en el sentido no de irreal, sino ideal de la dificultad de poder materializarlo. ¿Por qué digo esto? Porque la persona humana nosotros la identificamos y la reconocemos y la podemos apreciar a través de los sentidos. Con la persona jurídica surge la dificultad del al no materializarse, no la podemos identificar a través de los sentidos. Entonces surge la necesidad de la ficción de la persona jurídica. Y también utilizamos el término persona jurídica, que no es un término aleatorio o arbitrario, sino que corresponde a la evolución del derecho moderno. Y ahí tomamos a Savigny. Anteriormente, a la persona jurídica fue denominada de diferentes formas, la persona ideal, la persona moral, hasta que llegamos ahora a esta identificación de la persona jurídica. Savigny, siguiendo esta teoría de la ficción, dice que la persona jurídica o a la persona jurídica había que identificarla o reconocerla a través del derecho subjetivo, como el poder atribuido a una voluntad. Dice Savigny que la persona jurídica no tendría voluntad, que únicamente aquellos seres capacitados o aquellos seres capaces de tener una voluntad y de manifestarla somos nosotros, las personas humanas. Y ahí surge o ahí toma al derecho positivo cuando es el derecho positivo quien va a ser aquel que le va a dar ese atributo a la persona jurídica a través del reconocimiento, ¿sí? Y nosotros podríamos identificarlos en el artículo número 141 cuando se define a la persona jurídica, cuando el código dice que la persona jurídica es el ente al cual el ordenamiento jurídico le reconoce derechos y le reconoce la posibilidad de contraer obligaciones únicamente para el cumplimiento de sus fines y también para el cumplimiento de su objetivo, ¿sí? Entonces la persona jurídica, a través del ordenamiento jurídico, va a poder actuar en el mundo, así como nosotros lo vemos hoy en cotidiano, desarrollarse, desenvolverse, pero lo hace únicamente dentro de estas posibilidades, ¿sí? Antes de avanzar, quisiera ahí detenerme un segundo para decir que cuando nosotros consideramos a la persona jurídica, vamos a tener que hacer referencia a 4 características distintivas que lo hacen ser persona jurídica, diferenciándolo también de la persona humana. En principio está la personalidad. La persona jurídica es una persona, es un sujeto de derecho. En consecuencia puede actuar en el mundo jurídico, desarrollar y desenvolverse tanto para la realización de hechos como de actos jurídicos, ¿sí? La otra característica es el patrimonio. La persona jurídica necesita un patrimonio en el cual va a desenvolverse, por el cual va a contraer las obligaciones y frente a la cual va a hacer frente con este patrimonio. La otra característica sería la responsabilidad. Nosotros tenemos que distinguir que la responsabilidad de la persona jurídica es independiente y totalmente diferente de la de los miembros que integran a la persona jurídica, ¿sí? Y el último punto sería el de la fungibilidad de sus miembros. La persona jurídica existe con independencia de que sus miembros se encuentren o no se encuentren, de que sus miembros se modifiquen, se mueran o que ya no participen o que no coincidan con el objeto de la persona jurídica. La persona jurídica desde el momento de su creación existe para el mundo jurídico. El artículo número 142 hace este reconocimiento del comienzo de la existencia de la persona jurídica, ¿sí? A partir del acto constitutivo, a partir del acuerdo de voluntades de personas humanas o de personas jurídicas de crear una nueva persona jurídica, comienza su existencia en el mundo.
Habría que hacer acá como un paréntesis para que ustedes puedan reflexionar y pensemos juntos cuál es la importancia de la persona jurídica. ¿Por qué el Código Civil la reconoce? ¿Por qué el Código Civil la contempla y le da esta personalidad que hoy tiene la persona jurídica? Si nosotros pensamos en los seres individuales desenvolviéndose en cotidiano en la vida y pretendiendo alcanzar fines más altos o fines difíciles de alcanzar a través de una sola persona, necesita esta unión o esta conjunción con otros seres para crear una nueva persona y poder llegar a esos fines. Yendo así como a lo llano, a lo sencillo, nosotros queremos formar una sociedad. Cada uno, por separado, queremos formar una sociedad anónima. Cada uno quizás en su individualidad y en su particularidad no tendría los medios y los fines suficientes. Uno puede tener la idea, otro puede tener el patrimonio, otro puede tener los medios y los contactos suficientes para hacerlo. Cada uno en su lado, cada uno en su vértice, no llegaríamos, pero si nos unimos todos, si nos llegamos a relacionar en conjunto, si nos conjugamos, es la palabra que quería utilizar, vamos a poder alcanzar ese fin de crear la sociedad anónima. Y únicamente lo vamos a poder hacer utilizando la figura de la persona jurídica, ¿sí? Cuando nosotros pensamos ahora a la persona jurídica, ya yendo de nuevo a lo que sería el desenvolvimiento de la unidad, cuando pensamos a la persona jurídica tenemos que reconocerla con los mismos atributos sería una manera de decir, que la persona humana. Cuando nosotros hablábamos de la persona humana, decíamos que la persona humana necesita y que cuenta con un nombre, con domicilio, con capacidad y con patrimonio, ¿sí? Estos 4 atributos lo comparte la persona jurídica. Tiene que tener sí o sí estos atributos. Ahora lo que yo necesitaría es que ustedes me digan cuál es el 5.º atributo que no tiene la persona jurídica, ¿sí? Bueno, sigamos con el Código Civil. El Código Civil, después de mencionar a la persona jurídica, después de hacer referencia al comienzo de la existencia de la persona jurídica, tiene una característica importante y que hace referencia a la inoponibilidad de la persona jurídica. Este es un concepto quizás nuevo para ustedes y estaría bueno que recurran al glosario que se encuentra en la plataforma para poder definir inoponibilidad. En principio yo les voy a dar como algunas herramientas. El Código Civil y Comercial lo que está diciendo aquí es que cuando la persona jurídica sea utilizada para fines contrarios a lo que fue creado, para cuando vaya en contra del orden público, de la moral y de la buena fe, en ese caso la persona jurídica será inoponible, no podrá utilizarse la figura de la persona jurídica y tendremos que ir más adelante o tendremos que ir hacia atrás de esta persona jurídica para ver quiénes son los miembros y quiénes son los que se usaron o utilizaron de esta persona jurídica para realizar esos actos, ¿sí? Ahí habría como un deslinde de responsabilidad. No podríamos acudir o no podríamos imputar la responsabilidad a la persona jurídica, sino que tendríamos que acudir, ahora sí, a los miembros o los integrantes que fueron quienes usaron de esa figura para poder delinquir o para poder quebrantar las normas de la sociedad, para poder romper el orden jurídico, ¿sí? O violar lo que serían las normas. Luego el Código Civil y Comercial trae la clasificación, en el artículo 145 nos dice que tenemos 2 tipos de personas jurídicas, ¿sí? Tenemos las personas jurídicas públicas y las personas jurídicas privadas. El artículo 146 hace la enumeración de quiénes son personas jurídicas públicas y hace referencia al Estado, a las provincias, a los municipios, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a todos los entes autárquicos que se les reconozca e incluye también en el inciso número C a la Iglesia Católica. Luego, en el artículo número 148, enumera a las personas privadas, a las personas jurídicas privadas. Y ahí sí se encuentran las sociedades, las asociaciones, las fundaciones, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal y entre otras. Ahí se incluyen también a todos los otros organismos religiosos o fundados en una fe. ¿Sí? Hace referencia a otro tipo de iglesias, congregaciones y demás. Ellos, ¿qué es lo que tendrían de diferente? Que la persona jurídica pública necesita de un acto administrativo que lo cree como tal, ¿sí? En cambio, la persona jurídica privada necesita el acto constitutivo, que es un instrumento privado, que es un instrumento celebrado entre particulares, a través del cual se forma la nueva persona jurídica.
Cuando nosotros, luego de enumerar a todas estas, nos hace referencia también cuáles serían los atributos que tiene esta persona jurídica. Y ahí nosotros nos vamos a detener únicamente en la capacidad de la persona jurídica. ¿Qué capacidad tiene la persona jurídica? Cuando nosotros hablábamos de capacidad en la unidad número 3, hacíamos referencia a dos tipos de capacidades, ¿cierto? No voy a decir cuáles, necesitaría que ustedes las digan. Cuando nosotros hablamos de la persona jurídica, le vamos a reconocer solamente un tipo de capacidad, ¿sí? Que sería la capacidad de derecho, porque al tener esta capacidad de derecho es por la cual va a poder contraer las obligaciones y va a poder también celebrar o contraer o adquirir derechos. La persona jurídica, por medio de su capacidad reconocida por la ley, tiene el límite. Lo habíamos dicho en el artículo número 141. El cumplimiento de su objeto y los fines para los cuales fue creada. ¿Qué queremos decir con esto? Que si vamos al ejemplo sencillo. Si una persona jurídica fue creada para un fin específico, su capacidad, de hecho, únicamente se encuentra limitada para eso, ¿sí? Puede celebrar contratos que estén vinculados con su objeto, puede celebrar actos que estén vinculados con su objeto, aunque también podrá celebrar otro tipo de actos que no sean los de sus fines de su creación, pero que estén vinculados con la persona jurídica. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando nosotros pensamos en una sociedad que estaba destinada o que fue constituida con el fin de fabricar materiales para la construcción, ¿sí? Ese es su fin. Ahí está su fin y al mismo tiempo determinamos ahí su objeto. Todos los actos que se realice, todos los hechos que celebra o todos los contratos que celebra, mejor dicho, dentro del desenvolvimiento de su funcionamiento, tienen que estar vinculados con eso. Sin embargo, puede realizar otro tipo de actos jurídicos que no estén vinculados de manera directa con su objeto y que por eso no estén excluidos. Podríamos pensar en que esta fábrica, a través de la sociedad, forma un tipo de crédito para sus empleados, para que sus empleados puedan construir su vivienda, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo? No está yéndose dentro de sus fines, ¿ya? Se mantiene dentro de ese límite. El fin está en que quiso ampliar un poco su capacidad o su objeto a fin de darle beneficios a sus empleados y a sus trabajadores. Contrario sería, pensemos en una sociedad que se dedica a la explotación minera. De pronto, esa sociedad que fue autorizada por el Estado para explotar una mina, cambia su objeto y decide dedicarse a la financiación de créditos hipotecarios. O sea, su objeto distó, cambió abismalmente, en consecuencia se fue del límite. Su capacidad ya no es la correspondiente al de una sociedad que estaba autorizada para funcionar como explotación minera. ¿Se entiende? Cuando ustedes estudien la materia, cuando estemos viendo el desarrollo de esta unidad, ustedes van a ver ahí diferentes objetivos y diferentes puntos de vista que nosotros fuimos desarrollando, ¿sí? Todos con ejemplos. Igual, siempre el consejo primero es que recurramos al código. Después de la lectura del código, empecemos con el análisis de la ficha bibliográfica. Nosotros, antes de concluir persona jurídica, nos vamos a detener en dos aspectos, el de las asociaciones civiles y el de las fundaciones, y vamos a elaborar un cuadro comparativo como para que ustedes puedan distinguir qué es lo que es una y qué es lo que es otra, ¿sí? Y más adelante vamos a detenernos también en otro análisis, el de la responsabilidad de la persona jurídica, cómo responde la persona jurídica, ¿sí? Vamos a entrar en juego con dos artículos del Código Civil y Comercial, que es el artículo 160 y el 1763, que es el que determina cuál es la responsabilidad que tiene la persona jurídica en el desenvolvimiento dentro del campo jurídico. Espero que hasta acá haya sido suficientemente explicativo. Si no, estamos a su disposición a través de las diferentes líneas de comunicación que mantenemos con el profesor Carlos Saifir y con todos ustedes. Buenas tardes.